Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, les estoy mostrando el proyecto que estamos a punto de realizar. Miren qué preciosa nos quedó Nami de la serie de anime One Piece. Ahorita está el furor a todo lo que da por el live action que nos presenta Netflix, que está genial. Si no la han visto, se las recomiendo. Está genial, genial, genial. Y es por eso que me decidí a continuar con la colección de personajes de One Piece. Hace aproximadamente un año realizamos a Luffy. Es un proyecto precioso, precioso. Estoy muy contenta con la aceptación que ha tenido con todos ustedes. Es uno de los proyectos con más vistas en mi canal y cada vez tiene más y más y más. Se está volviendo el rey de Betty Mágica Crochet después de Nezuko. Después hicimos ese, si ya no tiene tanto tiempo, hace muy poco tiempo, unos 3 meses, 4 máximo, hicimos a Zoro y miren qué genial quedó. Vean ustedes qué hermoso le luce el cabellito a Zoro. Le hicimos muchos detalles, sus katanas, miren qué bonita nos quedó, de diferentes colores. Así son las katanas de Zoro. Déjenme atar un poquito más aquí su cinturoncito. ¿Se llamará cinturón? Si no es así, díganme. Zoro tiene muchos detalles y quedó genial, genial, hermoso, hermoso, hermoso. Miren nada más su manita. Estos son personajes que generalmente hacemos articulados y pueden ustedes acomodar los bracitos y piernitas como ustedes decidan. Así es que, amigas, no me acuerdo si a Zoro lo hicimos articulado, pero los bracitos definitivamente sí lo están. Así es que espero que se animen a realizarlo porque quedó hermoso, 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 para que vayan avanzando con la colección de One Piece. Les recuerdo, amigas y amigos, que tenemos disponible en el canal un video especial en el que les enseño a hacer las katanas para personajes de anime. Así es que si necesitan hacer una katana para cualquier otro personaje, mientras vayan viendo a Zoro, si quieren hacer una katana para cualquier otro personaje, busquen aquí en mi canal katana para personajes de amigurumi, para personajes de anime. Zoro tiene sus katanitas de diferentes colores. Ustedes pueden hacerlas en los colores que ustedes decidan. Y pues vamos a dar comienzo a un personaje más de la colección, a la preciosa Nami, que es un personaje muy, muy importante para el anime. Así es que pues vamos a comenzar con su realización. Mire qué preciosa quedó, con muchos, muchos detalles. Su cabellito se ve prácticamente igual a la del personaje del anime. Sus detalles que tiene aquí en la faldita y su palo. ¿Cómo se llamará esta arma, amigas? Pues yo la veo que cualquier palo que tiene ahí muy cerca con ese lucha. Y yo le digo el palo, pero no sé si tenga algún nombre esta herramienta que utiliza Nami para luchar. Pues vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla, pero antes de ello les pido que por favor no olviden apoyar este proyecto. Ya vieron que tenemos cosas muy, muy lindas, así es que apóyenme con algo muy sencillo, que es tocando el botón de suscribirse. No tienen idea de cómo me ayudan con eso. Igual toquen la manita con el dedito arriba y también apoyan mucho, mucho. Apóyennos a todas las crocheteras que ven en YouTube. No tienen ustedes idea de todo el trabajo que realizamos para ofrecerles lo mejor que nosotros podemos. Muy bien, en la pantalla van a aparecer a los miembros del canal que también me han apoyado muchísimo, muchísimo. Antes de continuar, amigas, si quieren formar parte de los miembros del canal, vean mientras les presumo mi cinta métrica en forma de rana. Si quieren formar parte de los miembros del canal, toquen donde dice unirse, vean los beneficios que se les ofrece y si a algunos de ellos les conviene, pues les agradeceré el apoyo formando miembros del canal. Miren, de la cabecita a los piecitos mide Nami 24 centímetros. Es articulada
Miren cómo le acomodamos los bracitos, cómo le podemos acomodar las piernitas para que pueda tomar las posturas que nosotros más queramos. Miren, así es que pues, como vieron, es un proyecto precioso. La cabecita también la pueden acomodar hacia donde ustedes quieran. Así es que pues, es un proyecto muy muy lindo que espero se animen a realizar, y que si no se habían animado, pues con Nami digan, bueno, ya voy a empezar a hacer mi colección. Muy pronto vamos a tener a más personajes de One Piece. Todo el proyecto completamente fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Todo. Sinfonía es un algodón mercerizado de 2 milímetros de grosor. Les digo esto por dos cosas. Una, si no consiguen marca Sinfonía en su localidad, pues pueden conseguir algún otro material similar que sea de 2 milímetros de grosor y les va a quedar de un tamaño muy parecido al que les estoy presentando. Si ustedes deciden utilizar un material más grueso, tengan eso mucho en cuenta, porque cuando vayan a articular y cortar su alambre lo van a tener que cortar más grande. Muy bien, vamos a utilizar en primer lugar esta hilaza de color café oscuro con la que vamos a hacer las botitas de Nami. Vamos a necesitar el color carne. Con el color carne vamos a realizar las piernas, los bracitos. Y miren, la parte de esta parte blanca que ven en su blusita, abajo está el color carne. Así es que del pecho, el cuello, la carita, las orejas y los brazos van a ser realizados también con hilaza de color carne. Vamos a requerir esta otra hilaza. Esta hilaza es de el tono amarillo vivo. Vamos a usar muy poquitito, con ella vamos a realizar la faldita y la ropa interior de Nami. Muy bien. Vamos a requerir también hilaza de color azul rey. Con esta hilaza vamos a hacer parte de la blusa de Nami. La blusa va en color blanco y en color azul rey. Muy bien, entonces, como están viendo, también vamos a necesitar el color blanco, no solo para la blusita, que va combinada en rey y en blanco. Vamos a necesitar el color blanco también para el detalle que lleva en la falda, aquí, y un pequeño detalle en la parte de los ojitos, vean, para darle más expresividad a los ojitos. Vamos a requerir también el color mandarina, un color anaranjado. En marca Sinfonía así se llama, mandarina, pero pueden ustedes utilizar cualquier color anaranjado. Y ese es para el cabellito. Con este vamos a hacer el cabellito. Vamos a requerir un poquitito, amigas, de este es color ladrillo, pero nada más es un anillo mágico de 4 puntos para lograr esto, vean. Entonces es tan poquitito que si no tienen el tono, no se preocupen, utilicen cualquier otro color café que tengan a la mano, que sea claro, que no sea oscuro, y si no, de plano ya le meten el café oscuro, de preferencia un tono más claro, o incluso pueden hacerlo con el color naranja del cabellito, así es que no se preocupen si no tienen este tono, ya vieron que podemos hacer. Y vamos a utilizar este que es turquesa, así se llama en la marca Sinfonía, turquesa. Con este forré el palito de madera que vamos a utilizar para hacer esta herramienta que usa Nami cuando ella pelea. Muy bien. Más adelante les digo qué vamos a usar para hacer este palito, pero sí vamos a necesitar material de color azul turquesa o cualquier otro azul que tengan a la mano, amigas. Yo veo que Nami pelea con cualquier palo que tenga cerca, así es que pueden utilizar el café oscuro, el negro o un azul más claro, hasta el azul rey que pusimos en la ropita también les puede servir. A mí me gustó este color azul turquesa. Muy bien. Vamos a requerir muy poquitito color negro, porque con este es solo una hebrita con la que vamos a hacer pestañas y cejas. Vamos a ver qué otros materiales vamos a necesitar. Vamos a requerir ojitos de seguridad de 12 milímetros.
Si quieren ponerle ojos de 10 milímetros, yo creo que también se les va a ver bien, pero quizás cambie la expresión de su carita. Así es que sí, de preferencia los de 12 milímetros. Vamos a necesitar también relleno. Vamos a requerir alambre galvanizado calibre 18. Es el que yo suelo ocupar para articular a los amigurumis. Es un calibre mediano. No vayan a utilizar el más delgado porque es probable que no sirva porque es muy delgado. Pero el que yo utilizo sí es específicamente calibre 18. Así es como yo lo compro. Este lo pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades. Yo suelo comprarlo en una tienda de manualidades que se llama Fantasías Miguel. Vamos a necesitar unas pinzas de este tipo. Miren, tienen aquí una especie de tijeritas. Estas pinzas nos van a ayudar a cortar el alambre a la medida y a dar algunos dobleces que vamos a necesitar hacer para hacer la articulación de nuestra muñequita. En el video no la vamos a articular, tengo un video específico en el canal, así búsquenlo, cómo articular personajes de amigurumi y allí, o de anime, y allí van a ver cómo vamos a articular el cuerpecito. De una vez les digo, el alambre van a tener que cortar 2 alambres de 25 a 26 centímetros, pero en el video les digo cómo se articula. Muy bien, vamos a requerir 2 monedas de 2 pesos aquí en México. Si no son de México, les digo que estas monedas tienen un diámetro de 2 centímetros con 2 milímetros. Estas son simplemente para que la planta de los piecitos quede planita, planita. Si no quieren utilizar las monedas, pueden cortar 2 plásticos de la misma medida, o si no, no le pongan nada si así lo desean. No pasa nada si no le ponen nada allá abajo. Vamos a requerir también un palito de madera, de estos que venden en la papelería. Pueden utilizar también el palito de brocheta, pero es muy delgado y se puede romper con más facilidad. Este que les estoy mostrando es de bambú, es muy resistente, pero aún así se rompe. Los de la papelería también se rompen, aunque no con tanta facilidad porque ya tienen un mayor grosor. Estos palitos tienen un diámetro de medio centímetro, así es que ayudan mucho. Miren, aquí yo ya lo corté de 20 centímetros y este palito fue lo que me sobró de esos 20 centímetros, porque estos palitos son muy largos. Miren, miren. Lo corté con mucha facilidad con las pinzas, así es que cortan su palito de 20 centímetros y en el tutorial yo les voy a decir cómo forrarlo para que nos quede este instrumento que usa Nami cuando lucha. Vamos a necesitar también cinta transparente, de preferencia de esta gruesa, cinta transparente. Con ella vamos a forrar el alambre con el que vamos a articular a Nami. Si no quieren articularla, se vale, pero entonces sí van a tener que colocar un soporte en el cuello. Vamos a necesitar también, amigas, un limpiapipas. Con este limpiapipas vamos a articular los bracitos de Nami. Con uno es suficiente para articular ambos bracitos, pero nos va a ayudar a darle movimiento, miren. Movimiento a los bracitos y vamos a poder acomodarlos como queramos. Repito, si no quieren articular con alambre, deben de poner un soporte. Puede ser un palito como el que les acabo de mostrar, que abarque la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabeza. Ahora vamos a ver las herramientas que vamos a requerir. Vamos a necesitar un crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero para hacer amigurumis generalmente utilizamos un crochet más pequeño para que los puntos no se vean abiertos, no se note el relleno y mucho menos se vaya a salir. Entonces yo estoy utilizando crochet de 2.5 milímetros. Si van a ustedes utilizar un material más grueso, recuerden que la muñequita les va a quedar más grande, pero si deciden articularla con alambre, tomen mucho eso en cuenta, porque entonces el alambre lo tendrán que cortar de acuerdo al tamaño con el que les quede la muñequita. Muy bien, pero si utilizan material Sinfonía o de un grosor
como el de Sinfonía, que son 2 milímetros, pues no van a tener ningún problema y les sugiero utilizar crochet de 2.5. Vamos a requerir un marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcadores plásticos, o si no, una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Y como vamos a estar trabajando prácticamente todo el proyecto en espiral, si no marcamos nuestro primer punto sería muy fácil perdernos. Así es que o una hebrita de un color contrastante. Vamos a necesitar unas tijeras, aguja lanera, alfileres y un poquito de rubor para darle vida a esa hermosa carita que tiene Nami. Pues me parece que estos son todos los materiales que vamos a necesitar. Si algo me está faltando por ahí, pues ya lo estaremos viendo en los tutoriales. Así es que pues vayan avanzando. Si quieren empezar a hacer su colección, ya saben que tenemos por ahí a Luffy, ya tenemos a Zoro y ahora ya estamos por comenzar con Nami. Así es que por favor les pido que no olviden suscribirse, no olviden dar su like, apóyenme con eso por favor, y nos vemos muy pronto para comenzar con la realización de este bello proyecto.